Muchas gracias, Pablo. Ahora sí, voy a empezar en orden. Le presento a Yayo Herrero. Bienvenida. Yayo es antropóloga, ingeniera, educadora social y activista ecofeminista. Es doctora por esta universidad y un referente del ecofeminismo de la transición ecosocial a nivel europeo. Es socia de Garúa, Sociedad Cooperativa, y docente en varias universidades españolas, además de una incombustible activista a través de publicaciones, medios de comunicación y jornadas como esta. Compagina desde hace décadas su actividad profesional con la participación activa en movimientos sociales, especialmente en el movimiento ecologista. Y a Yayo le hemos solicitado que nos hable de la educación para una transición ecológica justa. Te aviso cuando te resten 5 minutos, ¿de acuerdo? Egunon, bueno, muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias, estoy encantada de poder compartir este espacio con vosotros y vosotras, ¿no? Y bueno, fenomenal, ha sido maravillosa la intervención de Pablo Meira, que a mí me permite además conectar con muchas de las cosas que él ya ha venido planteando, que creo que van a ser bastante sinérgicas con aspectos de los que voy a compartir, ¿no? Yo voy a plantear, no vamos a hacer una descripción del contexto de crisis ecosocial que estamos atravesando, yo no la voy a hacer por una cuestión de tiempo, pero sí querría resaltar algunos elementos de esta crisis que me parece que es importante para lo que luego voy a querer compartir, ¿no? Y es que este contexto de crisis ecosocial, que supone una verdadera colisión de las formas de haber articulado la vida en común con el funcionamiento de la propia trama de la vida, esto es lo que nos define un contexto de crisis, es un contexto que se plasma también de una forma brutal sobre todo el mundo vivo, pero también sobre las sociedades humanas, ¿no? Hablo de migraciones forzosas, hablo de un progresivo empobrecimiento y precarización de muchas vidas, hablo de la conversión de muchas partes del mundo en verdaderas zonas de sacrificio al servicio del mundo enriquecido, ¿no? Hablo de guerras, hablo de contextos de violencia que son los que atraviesa ahora mismo una parte importante de la población humana, ¿no? Y que van increciendo, ¿no? Me parece importante señalar esto porque a esta, digamos, a esta incoherencia que se produce entre tratar de incorporar unas competencias ecosociales, ¿no? Como las que se definen como las que define Greencom en un currículo que es un currículo insostenible, es decir, dedicado en buena medida a reproducir la insostenibilidad, se le incorpora también, por ejemplo, unas propias políticas de la Unión Europea. El Pacto Verde Europeo es un pacto que es también incompatible con la solución de una buena parte de los propios problemas que se enuncian, ¿no? Quiero señalar que el Pacto Verde Europeo, por ejemplo, se formula a la vez que la propia Unión Europea tiene políticas migratorias que están condenando al ahogamiento o a la muerte a un montón de personas que vienen de África en el contexto de la Unión Europea, ¿no? O una Unión Europea, unas políticas europeas de la mayor parte de los gobiernos que están mirando hacia otro lado mientras en este momento se está perpetrando un brutal genocidio contra la población palestina, ¿no? Lo digo porque creo que estamos viviendo un momento en el que la distancia que hay entre las formulaciones de los derechos y las formulaciones de la sostenibilidad que se hacen en muchos ámbitos políticos y lo que está sucediendo es brutal. Y creo que algo habrá que hacer en la educación, digamos, con ese planteamiento que provoca ese salto o que está, en el que estamos viviendo ese salto brutal, ¿no? Y desde ahí también querría compartir, ¿no? Claro, cuando decía Pablo Meira, que yo coincido completamente, que muchos de los discursos suenan a lo viejo de toda la vida, es porque lamentablemente lo viejo de hace 70 años está tan sin hacer que sigue siendo casi novedoso y a veces casi revolucionario en el momento actual. Y creo que esto también es importante tenerlo en cuenta, ¿no? La crisis que tenemos, que está marcada por el caos y la emergencia climática, pero también por el declive de algunos bienes y minerales de la tierra,
petróleo, carbón, gas natural, cobre, litio, platino, neodimio, disprosio, es decir, una enormidad de minerales, por la pérdida de biodiversidad, que es el seguro de vida para la vida, y esos contextos sociales nos obligan a pensar a qué o cómo podemos afrontar este tipo de problemáticas, ¿no? Y yo voy a plantear una cosa que luego puede ser discutida, si queréis, y es un contexto y luego haré algunas propuestas. El contexto es el del inevitable decrecimiento de la esfera material de la economía. Y invierto 2 minutos a explicar a qué me estoy refiriendo. No me estoy refiriendo al decrecimiento, yo tengo algunos compañeros queridísimos que lo plantean así, al decrecimiento como una especie de proyecto político deseable o no. No me refiero al decrecimiento como una propuesta ética. Hablo del decrecimiento como un contexto material. Queramos o no queramos, los 8.000 millones de personas que habitamos en este planeta viviremos con menos energía, con menos materiales y con menos recursos de la Tierra. Es lo que viene planteando la comunidad científica en una buena parte de sus trabajos y en una buena parte de sus estudios, ¿no? Cuando hablo de contexto material, me estoy refiriendo a toneladas de energía, kilos de materiales, hectáreas de suelo fértil. No es una propuesta que podamos o no aceptar, sino que es el marco material en el que se desenvuelve y se va a desenvolver la vida en común, ¿no? Y me parece que es importante tener ese marco de contexto porque en ese marco hay varios proyectos políticos posibles, ¿no? ¿Qué sucede cuando tú le dejas el inevitable decrecimiento de la esfera material de la economía al mercado? Pues que básicamente se resuelve con lógicas de mercado. Si tú tienes dinero para pagarte la luz, la tienes, y si no tienes dinero para pagarte la luz, no la tienes. Es decir, hay personas que individualmente ya están decreciendo materialmente. Son las políticas de la austeridad de las que hablábamos hace tiempo, ¿no? Decrecen individualmente porque no tienen dinero para pagar incluso algunas cosas que puedan ser absolutamente centrales, como es tener un mínimo acceso a la energía o como es tener acceso al agua o a unos alimentos suficientes y de calidad o al cuidado de los cuerpos, ¿no? Este es el decrecimiento bajo la lógica del mercado. Quien tiene y paga lo tiene y quien no se queda sin ello. Pero voy a ser muy provocadora. Hay otra forma de decrecimiento, de asumir la lógica del decrecimiento, que es puro fascismo. Y es esta lógica en la que de repente hay sectores políticos con poder o con poder económico que lo que vienen a decir es aquí no cabemos todos. Y este discurso se está formulando en este momento. Creo que la educación no puede ser ajena al hecho de que está creciendo la ultraderecha, el fascismo y las propuestas de corte xenófobo a una velocidad impresionante. Y muchos de los planteamientos lo que hacen es convertir a las personas migradas que vienen de los mismos países que las materias primas que sostienen los metabolismos económicos de los países ricos, convertirlas en una amenaza, ¿no? Es decir, se presenta a la víctima como amenaza y lo que se crean son políticas securitarias, políticas militarizadas securitarias para afrontar, digamos, ese proceso de expulsión, ese proceso de migración masiva que tiene mucho que ver con las crisis ecosociales, ¿no? Ese proyecto también existe y estamos viendo además que está en un momento de crecimiento, no de decrecimiento, sino de crecimiento, ¿no? Y por último, hablaríamos de cómo afrontar ese marco de contracción material desde una perspectiva justa, ¿no? Y ese marco de contracción material desde una perspectiva justa implica, diría yo, como 3 principios básicos. El primero de ellos es el principio de suficiencia. Hablar de suficiencia significa hablar de aprender a vivir con lo suficiente. Y eso implica abrir un debate que no está en la sociedad, que es el debate sobre necesidades humanas. No está en la sociedad y tampoco está en la educación, ¿no? Me parece importante la cuestión de las necesidades, ¿no? De las necesidades en un contexto de crisis y en un contexto de contracción material. Hablar de suficiencia significa plantearla como un derecho
y como una obligación, como el derecho de quien no tiene lo suficiente a tenerlo. Por eso a mí no me gusta usar la idea de decrecimiento como proyecto político, porque hay sectores de población que necesitan más, porque no tienen lo suficiente, ¿no? Y como una obligación que hace que todas aquellas personas que tienen estilos de vida y sociedades, estilos de vida que están muy por encima, digamos, de lo posible, entendiendo lo posible como lo que permite que todo el mundo acceda a los mínimos que necesita para estar vivos, esos sectores sí que son los que han de decrecer todo el rato. Hablo de materialmente, menos energía, menos minerales, menos recursos de la tierra, ¿no? Por tanto, ese sería el primer principio, el de suficiencia. El segundo es básicamente la redistribución de la riqueza, la redistribución de todo aquello que hace falta para estar vivo con dignidad. Y también redistribución de las propias obligaciones, es decir, lo que hay que hacer para sostener la vida. Sobre esto diré algo un poquito más adelante, ¿no? Y el tercer principio sería el de la sostenibilidad de la vida, es decir, hemos de construir sociedades donde la prioridad sea sostener vidas dignas. A esto es a lo que desde las miradas ecofeministas nos referimos cuando decimos lo de poner la vida en el centro, y como ya hasta Ana Patricia Botín habla de poner la vida en el centro, hay que recordar constantemente que poner la vida en el centro significa garantizar condiciones dignas de existencia, alimento, vivienda, energía, agua, cuidados, derecho a intervenir en la sociedad de la que formas parte para definir colectivamente cómo queremos que sea, identidad, pertenencia, es decir, todo eso son necesidades humanas que han de estar garantizadas dentro de las sociedades para que el mundo o la sociedad pueda ser justa, ¿no? Si ese es el marco, la transición ecosocial justa, ¿qué es, no? Bueno, el diccionario nos dice que transición significa un cambio en el modo de ser y de estar. Y yo creo que es bastante ajustado con lo que queremos decir que es la transición ecosocial justa. Una transición ecosocial justa sería un proceso planificado, deseado y compartido que tiene por objetivo garantizar condiciones de existencia dignas para todas las personas en un contexto de inevitable contracción material de pleno cambio por aquello de la emergencia climática, ¿no? Tú hablabas de larga emergencia, yo a veces he hablado de largo declive, de proceso de desmoronamiento del mundo tal y cual lo conocemos en este momento, es decir, en ese contexto de contracción material, y teniendo en cuenta que además el planeta lo compartimos con el resto del mundo vivo, y aspiramos a que las generaciones que vienen detrás de nosotras, y no hablo de dentro de 300 años, estoy hablando de las generaciones de los niños y niñas que ahora tienen, yo tengo un nieto de 2 años y medio, ¿no? Pues de las generaciones que vienen detrás, que de alguna manera puedan estar. Esa es la transición ecosocial justa, un proceso que garantiza condiciones de vida dignas en el contexto, en el lugar extraño que se ha transformado en nuestro planeta. Esto lo dice Bruno Latour, dice, el mundo se nos está convirtiendo en un lugar extraño en el que hay que aprender a vivir, ¿no? Me parece que plantearlo así nos permite, de alguna manera, establecer o nos permite pensar cuáles pueden ser las políticas en general que pueden ayudar a hacer ese camino, ¿no? Que pueden ayudar a construir esa trayectoria. Y yo me voy a centrar ahora, más que nada, o sea, habría propuestas en cuanto a la forma de producir alimentos, en cuanto a cómo gestionar problemas como la vivienda, qué hacer con la fiscalidad, pero yo me voy a centrar ahora un poco más en algunas propuestas que tienen que ver con el ámbito de la educación y las dejo ahí para que luego puedan ser sometidas a debate, ¿no? Creo que hay un primer elemento que tiene que ver con la humildad epistémica, ¿no? Me parece fundamental hacernos la pregunta de cómo una sociedad que se autodenomina sociedad del conocimiento, un mundo que se considera desarrollado, ha podido generar este desastre. Y por tanto, creo que habría que someter a crítica nuestra propia cultura. Entender que hemos generado una forma de entender la ciencia, pero la ciencia en general, las ciencias sociales, que nos enseña a mirar el mundo
desde la exterioridad, desde la superioridad y desde la instrumentalidad, como si no fuéramos parte de la naturaleza, como si no viviéramos encarnadas en cuerpos, como si viviéramos por fuera y por encima de la propia Tierra, como si el mundo, la Tierra, fuera simplemente un gran almacén de materiales a disposición de los seres humanos y de una idea de progreso que tristemente se ha convertido en alimentar una especie de fantasía de la individualidad que dice que podemos vivir emancipados de la propia naturaleza y de la trama de la vida, emancipados de nuestros propios cuerpos y emancipados y desresponsabilizados de las otras personas que tenemos alrededor. Nadie puede vivir bajo esa falsa triple emancipación, pero hay unos sujetos privilegiados que denominamos sujetos patriarcales que viven como si eso fuera cierto. Y los daños colaterales de vivir como si eso fuera cierto recaen sobre plantas, animales, microorganismos, mujeres, pueblos colonizados, que son los que en mayor medida sufren las consecuencias de esa fantasía de la individualidad, ¿no? También es preciso reconocer, por más duro que sea escucharlo, que somos una cultura que se ha construido sobre la colonialidad y el colonialismo. El colonialismo forma parte estructural de lo que hemos llamado desarrollo y de lo que hemos llamado modelo de progreso. Un colonialismo que ha convertido una gran parte del mundo en grandes minas y grandes vertederos al servicio del mundo enriquecido, dentro y fuera de nuestras fronteras. Un colonialismo que ha utilizado la palabra vacío, la palabra nuevo o la palabra descubrimiento de una forma brutalmente violenta contra el resto de las personas. Incluso ahora se seguía repitiendo lo de Palestina, una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra, ¿no? Es decir, hay una idea del manejo de lo vacío, la España vacía, que convierte todos esos territorios en lugares disponibles para la colonización al servicio de este modelo. Y por último, el capitalismo, ya no entendido solo como forma de producir bienes y servicios, sino como antropología. Un modelo económico o una forma de entender la economía que se apoya sobre una especie de lógica sacrificial, que defiende que todo merece la pena ser sacrificado si la contrapartida es que la economía crezca. Es decir, que la economía crezca parece ser el único objetivo que sirve y legitima cualquier tipo de acción que se pueda hacer sobre el territorio, sobre la gente o sus condiciones de vida, ¿no? Pues habrá que preguntarse qué está haciendo la educación, digamos, con la revisión crítica de una cultura que nos pone en riesgo, que no es capaz de, digamos, de salvarnos, por así decir, de sus propios excesos, ¿no? Mirando esto, yo voy a lanzar ahora una serie de propuestas de cómo a mí me parece, bueno, a nosotras nos parece que podríamos plantear una revisión, digamos, del marco y de la propuesta de educación. Y cuando lo digo me refiero a la educación formal, pero me refiero a la educación, desde luego, en las escuelas o en las universidades que dan acceso a la función docente, y me refiero a una educación social más amplia. Abarcaría medios de comunicación, personas tomadoras de decisiones y demás, ¿no? La primera idea es educar en la consciencia de pertenencia a la trama de la vida, ¿no? Es decir, somos seres insertos en una trama de la vida integrada por aire, por agua, por plantas, por microorganismos, por animales, por personas, ¿no? Y precisamente es la interacción entre todos esos elementos los que generan condiciones de vida posibles, ¿no? Esto me parece que es fundamental tenerlo en cuenta, porque cuando una, por ejemplo, se matricula en una escuela, en una facultad de ciencias económicas, cabe la posibilidad de que estudies una asignatura que se llama Economía de los Recursos Naturales y salgas titulada creyendo que la naturaleza es un subconjunto dentro de la economía y no la economía un subconjunto dentro de la naturaleza. Lo mismo, yo creo que tiene mucho que ver con lo que antes planteaba Pablo, de no meter la cuestión de la emergencia climática dentro del currículo, sino el currículo en el contexto de crisis ecosocial que tenemos. Necesitamos un currículo que pise un suelo real, un suelo material de vida para pensar qué es lo que debemos aprender y cómo debemos formar personas y preguntarnos si no estaremos educando a la gente en contra de su propia supervivencia.
Yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta. Educar para la eco y la interdependencia significa reconocernos parte de esa trama de la vida, reconocer que esa trama de la vida tiene límites físicos que ya están traspasados, significa reconocernos como seres encarnados y vulnerables. Y ser seres vulnerables significa reconocer que somos seres necesitados, necesitados de relaciones, necesitados de afecto, pero necesitados de agua, de alimentos, de materiales, de energía. Es decir, somos seres necesitados y todas esas necesidades no se pueden resolver si no es insertos en una sociedad, insertos en una comunidad. Por tanto, además de codependientes, somos seres radicalmente interdependientes, ¿no? Y una buena parte de los procesos que sostienen la vida, de las tareas que hacen falta para mantener la vida, sobre todo en los momentos más digamos, vulnerables del propio ciclo vital, como es la infancia, la vejez, como es toda la vida, a veces en el caso de algunas diversidades funcionales, como es la enfermedad, todos esos trabajos han sido sostenidos históricamente, mayoritariamente por mujeres. Mayoritariamente por mujeres en trabajos que no se han denominado trabajos, porque muchas mujeres que han pasado 50 años de su vida estando disponibles 24 horas al día para el tema del cuidado, básicamente esas mujeres cuando rellenan papeles y les preguntan, ¿usted trabaja? Dicen, no, yo no trabajo, me dedico a mis labores, porque son suyas, ¿no? Y además, cuando se hace la encuesta, por ejemplo, de población activa, a esas mujeres se las denomina población no activa y no les genera ningún tipo de derecho, ¿no? ¿Cómo se trata todo eso dentro de la educación? Preguntamos dentro de la educación, cuando llegamos todas las mañanas a la escuela y la encontramos limpia, ¿quién la ha limpiado? ¿De dónde vienen las limpiadoras? ¿Cuánto cobran? ¿Qué tipo de contrato tienen? Nos preguntamos quién sostiene la vida dentro de la educación. Yo creo que revisando, a pesar de que ha habido un esfuerzo tremendo de muchísimos equipos y profesorado que lo hacen, no está estructuralmente incorporado dentro de la mirada curricular, ¿no? Un segundo elemento que quería plantear, que me parece clave, por supuesto, en este marco de la eco y la interdependencia, entra todo lo que hemos de aprender sobre el agua, sobre la energía, sobre los residuos, sobre el cierre de los ciclos, y ahí una parte importante de los proyectos que habéis desarrollado encajan, yo creo que perfectamente, dentro de ese marco que ha de ser, como digo, un marco amplio, ¿no? El segundo elemento que yo querría señalar es la importancia de educar para valorar, proteger, yo diría casi venerar la diversidad, ¿no? No es tolerar la diversidad, es celebrarla. Y esta parte de la educación me parece clave. Estamos hablando de la biodiversidad, pero estamos hablando también de la diversidad de lenguas, de la diversidad de formas de caminar, de la diversidad de formas de amar o de vivir el deseo sexual, la diversidad de formas también de habitar los cuerpos, ¿no? La diversidad es el patrón sistémico de lo vivo. Y, por tanto, aprender a valorar y a desear esa diversidad y salir de ese otro marco de homogeneidad presente me parece que es fundamental. Un tercer elemento tiene que ver con educar para la cooperación, para asumir el conflicto y para la escucha activa, ¿no? Lo digo porque en este momento de polarización extrema, muchas veces es tremendamente difícil poder tener diálogos que puedan ser productivos porque a veces ni siquiera pisamos el mismo suelo de hechos común, ¿no? Yo creo que esa parte de la educación es fundamental porque muchos de los problemas que tenemos ahora mismo los vamos a tener que resolver con diálogo, ¿no? Por ejemplo, pienso en problemas que tienen que ver con el agua. Cuando hay poco agua en un lugar y hay usos diferentes sobre el agua, vamos a tener que abrir espacios para ponernos de acuerdo para qué usamos el agua. Y, por tanto, la competencia de escucha, la capacidad de diálogo, la capacidad de cooperación es absolutamente clave, ¿no? Un cuarto elemento que querría plantear que me parece importante es la educación para denunciar, desenmascarar las falsas soluciones y a la vez para embarcarnos en proyectos que puedan ser construidos, ¿no?
Lo digo porque muchas de las soluciones, incluso muchas de las que plantean los propios pactos verdes, los Green New Deal y demás, son falsas soluciones. No puedes plantear resolver el problema de los coches de motor de combustión con coche eléctrico si no es de una forma extremadamente injusta, porque de algún sitio tendrá que salir el litio. Y es que además no hay litio suficiente ni para hacer la transición de todo el parque de coche eléctrico que hay ahora. Luego tendremos que pensar que la movilidad eléctrica es una solución en términos de movilidad colectiva y compartida, en transporte público y colectivo, ¿no? Ahí sí que la movilidad eléctrica es clave, pero no para seguir alimentando o sosteniendo sectores que no se van a poder sostener, ¿no? Por tanto, ese desenmascarar falsas soluciones me parece que es fundamental, que ha de ser también educado, al igual, insisto, que involucrarnos en proyectos que tengan, bueno, pues ese sentido de construcción y de poner en marcha alternativas. Quinto elemento, educar para los derechos humanos y sobre los derechos humanos. Me parece crucial en un momento en el que hay sectores políticos que dicen que los derechos humanos son buenismo. Me parece clave mantener ese marco, ¿no? Fíjate que yo he sido crítica con muchos derechos humanos que me parecían que eran insuficientes. Me lo sigue pareciendo, pero en este momento mantener el derecho a la vida, los derechos sociales y económicos, me parece que es una cuestión social, igual, una cuestión crucial, al igual que mantener o defender el derecho, digamos, los derechos de la naturaleza y los derechos colectivos sobre los pueblos indígenas, los pueblos originarios que viven en esta naturaleza, ¿no? Sexto elemento que querría plantear es la necesidad de educar para reconocer el miedo y así poder ser valientes, ¿no? Hablar de todas estas cuestiones genera miedo y hay que reconocerlo, ¿no? Hubo un estudio muy potente sobre ecoansiedad en centros de los 5 continentes y en este estudio, al final, la persona que lo dirigía decía, cuando hay personas que sufren ecoansiedad, lo primero que hay que decirles es que tienen razón, que lo que están exhibiendo es un ejercicio de lucidez a la hora de reconocer el problema y que la clave es organizarse y estar con otras para no vivirlo solas y para poder organizarnos y hacer cosas para poder atajar o plantar cara a la situación que afrontamos, ¿no? Y esa idea de educar para reconocer el miedo y, por tanto, ser valientes, porque nadie puede ser valiente si previamente no ha tenido miedo, implica también pensar a qué le estamos llamando valor, a qué le estamos llamando ser valiente, a qué le llamamos ser un héroe. Hemos construido una cultura que llama heroicidad, por ejemplo, a estar dispuesto a arriesgar la vida. Pero ¿qué pasa cuando la causa es precisamente sostener la vida? ¿Quién es valiente? ¿No? Yo creo que sobre eso también hay que hacer algún tipo de reflexión educativa, ¿no? Junto a esta idea de reconocer el miedo y de ser valientes, viene educar para la esperanza activa. Y la esperanza activa, Joanna Macy nos dice que implica mirar la realidad cara a cara, proyectar un futuro que nos parezca deseable en el marco material que tenemos, no una fantasía, y a partir de ahí dar pasos hacia allí. Es decir, es una educación para la acción. Marina Garcés dice que más que futuro, cuando pensamos en el futuro desde las vidas encarnadas y concretas, tendríamos que pensar casi en un presente continuo. Es un presente y hoy es el futuro de ayer y cada paso que vamos dando es un posible paso para construir ese mundo que deseamos, ¿no? Eso implica también educar para la imaginación y por eso me parece que incorporar en el marco de la ciencia las miradas artísticas es también fundamental, porque efectivamente lo emocional es clave y hablaríamos de que la poesía, la performance, la música son lenguajes a añadir a los lenguajes de la ciencia, a los lenguajes del conocimiento convencional, que son cruciales. No hay muy poquitas horas para la educación artística y a veces la educación artística es memorística de
personas que han pintado cuadros necesitamos una educación artística que promueva la creatividad. La creatividad no es un don con el que ha sido tocado alguien. La creatividad también se entrena. La creatividad se entrena y se entrena mucho mejor cuando la hacemos colectivamente, ¿no? Y la memoria, porque no hay imaginación sin memoria, ¿no? La memoria de dónde venimos, la memoria de lo que somos, la memoria de lo que ha funcionado, de lo que no ha funcionado, es también clave para poder pensar con imaginación. Y termino planteando que, desde mi punto de vista, en el fondo se trata, y va a sonar un poco cursi, pero yo creo que es así, en el fondo se trata de educar en el amor por la vida, educar en el amor por la gente, educar en la admiración de ser seres que pertenecemos a un proyecto que viene durando 3.800 millones de años, que es el propio proyecto de la vida. Un proyecto que ha tenido capacidad y tiene capacidad de resiliencia. Y nosotros y nosotras, como parte de ese proyecto, también la tenemos. Son muchísimos los esfuerzos que los seres humanos han hecho para sobreponerse a situaciones complejas. Si pensamos en un colapso global, nos parece que es un melón imposible de abarcar. Pero si pensamos en las vidas situadas, sí que somos conscientes de que los seres humanos hemos pasado por colapsos situados, hambrunas, guerras, dificultades, y hemos sabido en ocasiones organizarnos para salir poniendo la vida en el centro, ¿no? Por eso a mí me parece que esa parte y ese aspecto de la educación, en el amor social, no en el amor moña ni en el amor romántico, en esa dimensión del amor que nos hace responsables, corresponsables de la vida, es también clave. Muchas gracias.